estuvieron bien, ¿verdad? Entonces, en clase pasada se habló sobre la segmentación que incluye la primera y la segunda semana, aunque algunos autores determinan que la primera semana es segmentación y la segunda semana es cavitación, y recién la tercera viene la gastrulación. Pero para lo que nosotros estamos explicando y hablando, vamos a omitir esa denominación de cavitación y vamos a considerar que las 2 primeras semanas incluyen simplemente la segmentación. Y esa segmentación concluye con la formación de las 2 hojas embrionarias, es decir, la capa vitaminal con epiblasto e hipoblasto, ¿verdad? Entonces, la gastrulación es esa tercera hoja embrionaria. Yo creo que podemos cerrar las cortinitas, por favor. ¿Están por ahí? Creo que la puerta está. Y también la puerta, y así nos hace un poco menos de frío. Ahora, chicos, los que están ahí sentados, ¿pueden cerrar las cortinas? Niña, tú estás ahí, pegadita a la cortina. No, la que está al lado. Igual la que está atrás. Bien, si pudieras apagar la luz, solo la luz vas a apagar. La llavecita que dice luz, que está a la derecha. Y esa cortina de allí también, mira, hay una cortina. Transmitido de las cortinas. Y sobre la primera semana de docencia, no podemos salón de docencia. La primera semana que nos subió la grabación. Pero del salón. ¿Puedo? Pero del salón, no puede nosotros. Pero sí, es encargado. Pero usted se lo pone en la voz o también en la pantalla. Estoy compartiendo la pantalla. Solo se les escucha el audio. Sí, en el primer video. A ver, voy a revisar. ¿Dónde está la delegada? Que me recuerdo. Sí se ve la grabación. A partir del segundo doctor. A ver, voy a revisar. Molly, en la práctica, recuérdame para que lo pueda arreglar. Es que doctora, en el primero nos mandó de otra clase porque había grabado solo audio la nuestra. Y nos mandó de la otra porque Se veía bien, ok. Perfecto, todavía no han chequeado de que yo ya he corregido. Cuando alguien me dijo, yo lo corregí. Bueno, entonces dijimos que la segmentación concluía con la formación de las 2 hojas embrionarias, epiblasto e hipoblasto, ¿verdad? Y la tercera semana se inicia y se forma y concluye la formación de la gastrulación, que implica la formación de la tercera hoja embrionaria. Entonces, este disco embrionario bilaminar, que está formado por 2 capitas, una superior e inferior, la superior forma el piso de la cavidad miótica, ¿verdad? Y la inferior, el hipoblasto, estaría formando el techo del saco vitelino. Es un disco que está en todo el contorno, o sea que separa perfectamente bien estas 2 cavidades. Y lo que se puede observar es que de un extremo del disco, que generalmente le vamos a llamar a este extremo caudal, porque es de ese extremo caudal, que empieza a proliferar el epiblasto, formando un cordón macizo progresivo que inicia aquí y luego se va a ir extendiendo hacia la parte anterior o cefálica. Este lado va a ser el polo cefálico y este el polo caudal. Entonces nace del polo caudal y va extendiéndose este cordón de células que han proliferado del epiblasto solo en la línea media. Y se observa superficialmente sobre ese epiblasto que hay como una elevación de ella, como un cordoncito que va avanzando hasta la parte central. Y se detiene ahí, no avanza más. Entonces nosotros podemos observar desde arriba
que hay como que hubiera una estructura, como una escoba, que hubiéramos el palo de una escoba que hubiésemos metido debajo del epiblasto y se hubiera detenido hasta esta posición. En el lugar donde se detiene la proliferación de epiblasto, se va a llamar nodo primitivo, y todo esta estructura convexa que se ha desarrollado le vamos a llamar línea primitiva. Entonces el origen de la línea primitiva ya nos está señalando que ese lugar va a ser la parte caudal del disco embrionario. Y el otro extremo a donde se ha dirigido avanzando será la parte cefálica de ese disco embrionario. Luego que ha sucedido esto, que tiene una forma convexa, o sea, está así elevada, en la parte del ápex de la convexidad se deprime y forma un surco que le vamos a llamar surco primitivo. Y que aquí lo estamos viendo, miren, que hay como una depresión que se va a llamar surco primitivo. Y este extremo se llama nodo primitivo, que la parte central de esa proliferación que ha quedado, digamos, la más distal, se va a formar como un hoyuelo y va a dar el aspecto de un donut en esta porción. Muy importante. Ahora, esas células de la línea primitiva que se han formado aquí empiezan a migrar, a desplazarse. Y van desplazándose en primera instancia a reemplazar, a separar y a reemplazar las células del hipoblasto. Este es el hipoblasto, ¿verdad? Aquí está el epiblasto y aquí está el hipoblasto. Entonces estas celulitas vienen y van a reemplazar a estas células del hipoblasto, permitiendo que ninguna de ellas, que ninguna célula del hipoblasto se mantenga allí y sea reemplazada toda esta capita que está acá por células procedentes de la línea primitiva y que ahora van a constituir lo que se va a llamar el endodermo. Entonces, ¿de dónde proviene el endodermo? De la línea primitiva, ¿verdad? Y si no hubiera ninguna opción en las respuestas que diga línea primitiva y si hubiese la opción de epiblasto, ¿cuál sería la respuesta? Epiblasto, porque el epiblasto es quien va a formar la línea primitiva, ¿verdad? O sea, ahí las respuestas ustedes tienen que pensar, razonar cómo es esta secuencia de formación para que no se equivoquen en sus respuestas. Entonces ya hemos visto que se ha formado acá, se va a formar el endodermo, ya no va a haber hipoblasto. Luego las mismas celulitas de la línea primitiva ahora vuelven a migrar en oleajes, separando al epiblasto del endodermo. Ven acá, las celulitas que están colocándose a este nivel son las células del mesodermo que empiezan a formarse para separar estas dos hojas embrionales. Y cuando esto sucede, ya vamos a tener formadas, cuando ya el mesodermo se ha formado por la migración de estas células de la línea primitiva, el epiblasto va a dejar de llamarse epiblasto y se llamará ectodermo. Entonces tenemos formadas ahora las tres hojas embrionales: ectodermo, mesodermo y endodermo. Y eso le vamos a llamar la gastrulación. Obviamente luego de esto va a empezar a suceder una serie de cambios a ese nivel que ahora lo vamos a explicar. Quiero que se den cuenta de este detalle. Hasta aquí, ¿qué cosa se va a llamar cuando ya se cambie, cuando se forman las tres hojas? Hasta aquí, esta capita, ¿cómo se va a llamar? Ectodermo. Hasta el borde del disco, ectodermo. Y desde aquí para acá arriba, ¿cómo se llama esta membranita? ¿Cómo se llama? Amnios. Membrana amniótica. Recuerden esto. Del borde del ectodermo se forma la membrana amniótica que va a revestir aquí, estoy señalando aquí, la cavidad. ¿Cómo se va a llamar esa cavidad? Amniótica. Muy bien, nos estamos entendiendo, ¿verdad? Borde del ectodermo continúa con membrana amniótica. Esto que está acá no es ectodermo, esto es membrana amniótica. Ya habíamos visto que cuando era epiblasto, de los bordes del epiblasto se llegaba a formar esta membrana amniótica. Y en esta imagen vemos lo mismo, ¿no? Como estas células de la línea primitiva están reemplazando al hipoblasto para formar el endodermo. Aquí ya se formó el endodermo y las células de la línea primitiva están formando el mesodermo.
Creo que está clarito esto, ¿verdad? Pero van a haber dos lugares que cuando ya se ha cambiado a ser ectodermo y endodermo y mesodermo, hay dos lugares en ese disco embrionario que no van a ser separados por la presencia del mesodermo. Y van a seguir unidos ectodermo con endodermo. Ectodermo con endodermo, y aquí lo tenemos. Esa es la membrana bucofaringea a nivel cefálico, y hemos dicho que la línea primitiva nace de la parte caudal, ¿verdad? Entonces en este extremo va a estar la membrana bucofaringea y aquí abajo la membrana cloacal. Si nos orientamos bien en este dibujo, miren, es este mismo, pero hemos separado aquí el trofoblasto, que sería este rosadito que está por acá, y por dentro, ¿quién está? ¿Qué membranita es esta? Amniótica. ¿Y esta cavidad? La cavidad amniótica. Y este es el piso de esa cavidad amniótica, donde en este momento todavía, porque aquí está la línea primitiva, que no ha desaparecido, entonces hablamos de epiplasma. Pero ya podemos ver aquí la membrana bucofaringea y la membrana cloacal. Y aquí está el saco vitelino, ¿verdad? Y aquí nosotros vemos claramente a la línea primitiva y en el extremo está el nodo primitivo y en el centro de él una fosita que le llamamos fosita primitiva. Parece un donut con su huequito. Muy importante en los procesos que vamos a determinar. Esa migración de la línea primitiva, separando al ectodermo, que va a ser ectodermo, y el endodermo, es un desplazamiento de células que van separando y se van a ir a todo lado. Se van para allá, vienen para acá, se van para adelante, se van para allá. Es decir, estas celulitas que se habían formado aquí, que son la línea primitiva, van a ser responsables de separar completamente a estas dos hojas, ubicándose en la parte central. Todas, excepto dos lugares, habíamos dicho, ¿verdad? Membrana bucofaringea y membrana cloacal. Miren, incluso por delante de la membrana bucofaringea se van a meter estas células del mesodermo, separando a más hojas. Igual por aquí atrás. O sea, son solo dos hojitas que están pegadas ahí. Todo el resto está siendo ocupado por células del mesodermo. Entonces ahora va a surgir algo muy interesante. Que de este nodo primitivo, que habíamos dicho que era como un donut redondito y que tenía una fosita al centro, las células de esta estructura hueca van a profundizarse un poquito y luego se van a doblar de esta manera, como que fuera una estructura así, hueca, porque había una fosita, ¿verdad? Entonces las paredes de la fosita van a formar una pared de un tubo que va a empezar a dirigirse en esta dirección.